Incluso la OEA es del 1948, la Convención del 69, la Corte del 69 y entró en vigencia en el 78. Se puede perfectamente. Incluso Venezuela, en el 2012, le desconoció la competencia de la Corte, denunció. Lo que debe hacer República Dominicana. Pero vamos con usted, vamos con usted. Entonces, con relación al asunto de si la sentencia violenta lo que es la soberanía del Estado dominicano, lo primero es señalar que esta es una sentencia que, si uno la analiza con profundidad, es una sentencia que pudiera tener consecuencias devastadoras para la República Dominicana. Y cuando digo devastadora, no quiero convertirme en exagerador, sino devastadora por el contenido. Muy bien usted señala, por ejemplo, es una sentencia que le ordena al Estado dominicano a que modifique su derecho interno, llámese Constitución de la República, ley adjetiva, resolución, reglamento, incluso va más lejos y dice hasta cualquier práctica que conlleve el desconocimiento de la nacionalidad de las personas que la Corte lo define como víctimas, que son esas 5 personas que entre el año 99 al año 2000 la República Dominicana, ellos alegan que los repatrió y que ellos son dominicanos, y la Corte incluso le da un plazo al Estado Dominicano de 6 meses para que le entregue sus documentos donde le reconoce la nacionalidad. Y cuando dice entonces que modifica su constitución, le está diciendo, mira, modifica el artículo 16 de la Constitución de la República, que es el que trata sobre la nacionalidad y que establece una excepción al jus soli en el caso de aquellas personas que nazcan en territorio dominicano, pero que sus padres estén en territorio dominicano en condiciones de ilegalidad. Esa fue una disposición incluso que ya la Suprema Corte de Justicia anteriormente lo había aceptado cuando decía que una ilegalidad no podía generar derecho, y que así también ha sido reconocida en la sentencia 168/2013 del Tribunal Constitucional. Y creo que en la mayoría del pueblo dominicano, al igual que ustedes, según puedo percibir, ha aceptado esa excepción que establece la Constitución de la República por un asunto que nosotros tenemos con nuestra frontera, que no lo tienen los demás estados. La Corte Interamericana ordenar al Estado que modifique su derecho interno, a mi modo de ver, partiendo de lo que es el derecho internacional, no hay intromisión en nada del Estado dominicano, ni tampoco en la soberanía. Por lo siguiente, cada vez que un Estado firma un tratado internacional, cede soberanía. Porque al firmar el tratado internacional lo que le está diciendo... repita eso. Ok, vamos hacia atrás. Cuando un Estado firma un tratado, cede soberanía, porque le está reconociendo competencia a organismos supranacionales, en este caso a la Corte Interamericana. ¿Para qué? Para que precisamente pueda opinar, pueda decidir con relación al derecho interno. Entonces, toda firma de un tratado es de una manera u otra una cesión de algo de soberanía. Por eso, incluso en derecho internacional se utiliza mucho lo que es la firma de tratado con reservas. O sea, por ejemplo, en el caso de la Convención Americana, hay estados que dijeron, mire, la estamos firmando, pero con reserva de que tal aspecto, como está contenido en nuestra Constitución, nosotros entonces no vamos a permitir que puedan entrar en ese aspecto. Por ejemplo, República Dominicana, cuando firmó la convención y reconoció la competencia de la Corte, no hizo reserva de nada. Y al no hacer reserva de nada, entonces, ¿qué pasa? Este organismo regional, este tribunal regional, la Corte Interamericana, entonces puede decidir con relación a cualquier caso que se le somete en consideración de República Dominicana que trate de derechos humanos, en este caso de la nacionalidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotros como Estado al momento de firmar tratados? Es tomar en cuenta nuestra legislación interna y hacer las reservas correspondientes. Viene el tema político de que enviamos a negociar tratados, contratos a personas sin la mayor calificación. Esto no pasó en el año 1994 cuando el Estado Dominicano envió a Luis Toral a negociar lo de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Sí. Entonces, no resguardamos ningún producto y luego vino el problema para nosotros si protestamos, si buscamos una enmienda. Y entonces eso pasa con los tratados. Por eso Juan Pablo Duarte decía que se oponía a la firma de cualquier tratado que tendiera a menoscabar en lo más mínimo el derecho o el interés del pueblo dominicano. Entonces, cuando un Estado firma un contrato o un tratado o una convención internacional, está cediendo parte de la soberanía. Por eso tiene que cuidarse, claro, a firmar y hacer la debida reserva. Como hacen los abogados en el tribunal cuando concluyen, bajo reserva, por si surge un nuevo elemento
una nueva situación que yo tenga que invocar los derechos de mi defendido. Perfecto, y sobre todo, doctor, que es una sesión voluntaria. Es decir, por el hecho de República Dominicana formar parte de la Organización de Estados Americanos, no la obligaban a ratificar o a reconocer la competencia de la Corte sin reserva. No, porque por eso en el día de ayer, antes de ayer, estuve viendo ahí una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a propósito de una audiencia que estaba celebrando la Corte Interamericana allá en Washington, donde decía que a República Dominicana nadie le obligó a formar parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y nadie le obligó a reconocer la competencia de la Corte, y que eso fue un gesto voluntario de República Dominicana, de reconocer a este tribunal supranacional su competencia a los fines que pueda decidir con relación a asuntos del Estado Dominicano. Y si lo hicimos voluntariamente, ¿por qué entonces ahora nosotros, eso independientemente de las consideraciones que yo tengo con relación a si acatamos o no la sentencia? Los chiquitos tienen que cumplir la sentencia o las disposiciones de un organismo internacional, porque los grandes no siempre lo asumen. Naciones Unidas se ha pronunciado 23 veces contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, y sin embargo Estados Unidos no hace caso, lo sigue imponiendo. Claro. Y ahora los chiquitos son chantajeados, son presionados. Si tú no firmas tal tratado, tal convenio, no tienes préstamo, no tienes facilidades. Entonces los chiquitos, sin más de para allá ni más para acá, firman un tratado sin cubrirse la espalda. Bueno, en abono a lo que usted dice, incluso tenemos un caso ahí de Estados Unidos, que incluso es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en una oportunidad Nicaragua sometió a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano de la ONU, a propósito de que Nicaragua entendía que Estados Unidos estaba financiando a unos grupos guerrilleros a la contra. La Corte Internacional de Justicia entonces condenó al Estado norteamericano y le decía que tenía que cesar esa práctica. ¿Qué hizo Estados Unidos? Entonces retiró la competencia de la Corte Internacional de Justicia, salió de la Corte Internacional de Justicia para no acatar la decisión, que es algo entonces que tenemos que analizar con relación al Estado Dominicano. Si vamos a desconocer la sentencia, ¿qué hacemos en términos internacionales? Porque el Estado Dominicano dice, no aceptamos la sentencia, que yo pudiera como dominicano estar de acuerdo, por las consecuencias que puede tener acatar esa sentencia 100%. Pero al mismo tiempo no podemos decir, desconozco la sentencia y nosotros seguimos en el sistema interamericano. Porque entonces te está diciendo, estoy reconociendo la competencia de la Corte, pero la sentencia la voy a acatar si me favorece. Si no me favorece, no. Entonces hay que definir esa parte. No vamos a acatar la sentencia. Entonces, denunciamos el tratado, salimos, pero hay que tener en cuenta que la misma Convención Americana de Derechos Humanos establece un preaviso a los estados para denunciar un tratado de 1 año. No es que la República Dominicana puede decir ahora mismo, me estoy saliendo de la Convención Americana, la estoy denunciando. Hay un preaviso de 1 año. Porque ahora es muy bien para la República Dominicana decir, yo no voy a desconocer la sentencia, estoy entonces denunciando la Convención Americana de Derechos Humanos y no la voy a acatar. No, la sentencia está. Ahí hay prejuicios, hay imposiciones de países del centro que tienen una política definida para el caso de la isla. Francia, sí, Canadá, Estados Unidos, e imponen cosas, como le quisieron imponer a Venezuela y como han hecho frente a Cuba, porque hay directrices desde arriba. Entonces, si en República Dominicana no quieren reconocer lo que está pasando y la presión a la que está sometida el Estado Dominicano, entonces seguiremos viendo cosas como esta. Sí. En esa Corte Interamericana de Derechos Humanos hay prejuicios contra República Dominicana. Aquí llegaron a una comisión de la Corte Interamericana para hacer unas investigaciones in situ, pero ya habían hecho unas declaraciones condenando a República Dominicana antes de venir. Entonces, era una comisión imparcial, venía prejuiciada. Totalmente. Entonces, bueno, son de las cosas. Mateo, antes de que se nos vaya el tiempo, yo le quiero regalar a usted, obsequiar este libro nuestro, Duarte Jurista, donde analizamos toda la concepción de Juan Pablo Duarte desde la perspectiva constitucional. Es un trabajo que nos pidió el magistrado Herrera Carbucia y nosotros nos sentimos desafiados y preparamos el trabajo, de modo que usted tenga también los puntos de vista nuestros sobre el pensamiento del patricio, como usted es un constitucionalista, que pueda reforzar sus reflexiones y su idoneidad jurídica como constitucionalista a partir de los planteamientos y de la visión del padre de la patria. Seguimos con el tema de la Corte. Los elementos sí que nos faltan por plantear. Hay algo importante, es con relación a la sentencia. Independientemente de si la acatamos o no la acatamos, desde mi punto de vista, entiendo que la sentencia no debió de salir en los términos en que se hizo. Por lo siguiente,
si bien es cierto que la Corte Interamericana establece que la República Dominicana violentó lo que es el derecho a la nacionalidad, el reconocimiento de la personalidad, incluso se va hasta el derecho a la familia, el derecho a la intimidad de esas personas, la Corte lo que hace es proteger derechos, y del momento que la Corte deje proteger derecho, entonces pierde su esencia. Sin embargo, hay una doctrina que la ha manejado mucho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se llama el margen de apreciación. Incluso esa doctrina, a propósito de incluso una especialidad que nosotros estuvimos haciendo allá en la Universidad de Castilla-La Mancha, estaba presente el magistrado de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer Magrego, mexicano. Nosotros le dijimos que por qué la Corte Interamericana no ha desarrollado nunca en ninguna de sus sentencias esta doctrina, el margen de apreciación. ¿Qué es el margen de apreciación? Bueno, que al momento de la Corte interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos tiene que tomar en consideración las particularidades, las realidades de cada estado, que no es igual en todos los estados. ¿Por qué la Corte Europea la ha desarrollado? Porque todos los países, todos los estados europeos, su realidad no es igual. Entonces, al momento de aplicar la convención, la Corte ¿Hay una llamada? Seguimos, Mateo. Sí, por ejemplo, al momento de la Corte Europea de Derechos Humanos, interpretar los derechos fundamentales en Europa, toma muy en cuenta lo que es la realidad de cada estado. Y ahí entra entonces lo que llama el margen de apreciación. En el caso de República Dominicana, por ejemplo, nuestra realidad en términos de nacionalidad no es la misma realidad que los demás estados que conforman América. Nosotros tenemos un problema con la frontera. Nosotros tenemos un problema que, según los números, dicen que tenemos cerca de 1 millón de extranjeros de nacionalidad haitiana en República Dominicana. Entonces, la Corte Interamericana pudo perfectamente, al momento de dictar su sentencia, acoger esta doctrina, el margen de apreciación, que incluso, les repito, Eduardo Ferrer Magrego nos dijo a nosotros no la hemos aplicado nunca porque no se nos ha presentado un caso donde tengamos que aplicar la doctrina del margen de apreciación. Sin embargo, este caso de República Dominicana era ideal para que ellos dijeran, bueno, ciertamente ellos tienen derecho a la nacionalidad, ciertamente tienen derecho al reconocimiento de la personalidad. Sin embargo, República Dominicana, el caso de República Dominicana no es el mismo caso de los demás estados de América. República Dominicana tiene un problema que atenta contra su soberanía, como bien ustedes señalan. La existencia en su territorio de cerca de 1 millón de extranjeros, que de paso, extranjeros de donde República Dominicana obtuvo su independencia. Es decir, pudo haber tomado perfectamente el margen de apreciación y no tomar la sentencia en los términos que lo hizo. Por eso yo no estoy de acuerdo con la sentencia, aunque entiendo que en lo que respecta a su cumplimiento, el Estado Dominicano ya tiene que tomar una decisión. Si la desconoce, entonces denuncie la competencia de la Corte y se retira. Lo que no podemos estar es desconociendo la sentencia y seguir ahí. Porque es que, por ejemplo, nosotros como abogados no podemos, una sentencia de un tribunal, decir que no la vamos a acatar y seguir entonces en el tribunal. Y no, sobre todo cuando puede denunciar. No creo que vamos a retirarnos. Porque Vincho dijo los otros días que se iba a retirar del gobierno y era un chantaje. Los beneficios que le entraban era más fuerte que mantener una posición. Y nuestro país es el problema de una posición filosófica de país, de nación. Y por eso fue que tuviste que a los 40 días expulsaron a Duarte de aquí. ¿Ya? Porque su enseñanza era muy ortodoxa. Duarte, el hombre que devuelve, óyete, que devuelve, y aquí nadie quiere devolver. Mateo, este enfoque es interesante, el margen de apreciación, porque si se toma en cuenta, la situación sería diferente. Aquí hay un problema histórico, hay un problema de frontera, de presencia masiva de una determinada población. Aquí hace 12, 14 años, estamos hablando de que tenemos más de 1 millón de nacionales haitianos, 12 o 14 años, y después vino lo del terremoto. Es decir, aquí en mi apreciación hay cerca de 3 millones de nacionales haitianos. Yo recorro el país con frecuencia y en la montaña más alta, elevada, ahí usted encuentra cantidad. Usted se va por el este bávaro, se va a la Manacla. Yo he estado en la Manacla con el tema de Manolo Tavares Justo y este es un problema muy serio. Claro. Entonces la Corte debió tomar en cuenta este enfoque del margen de apreciación, que me parece muy, muy juicioso. Sí. Sobre todo tomar en consideración que el Estado Dominicano
está dando pasos a los fines de regularizar las situaciones de extranjeros en República Dominicana, con lo que es la ley 169 sobre naturalización. Y que ahora se extiende. Y ahora se extiende, sin embargo la Corte le da un mandato a República Dominicana y le dice, mira, tiene que tomar las medidas necesarias para que la sentencia 168-13 del Constitucional y la ley 169-14 de naturalización, sus artículos 6 y 8, por ahí, dejen de surtir efectos jurídicos. Manuel Mateo, ¿cómo valora el trabajo del Tribunal Constitucional de la República Dominicana? En estos 2 años que tiene, ¿cuál es su apreciación? Bueno, con relación al Tribunal Constitucional, apenas tiene, como bien usted señala, unos 2 años y algo. Como bien sabemos, anteriormente la Suprema Corte de Justicia tenía esa competencia. Entonces, al ser un tribunal nuevo, creo que la cantidad de sentencias que ha dictado, así como la calidad de las sentencias, yo lo veo positivo. ¿Ha trabajado mucho? Lo veo positivo, sí, porque es un tribunal nuevo y hay que darle la oportunidad al tribunal. Y sobre todo tiene sentencias de mucha calidad. Por ejemplo, la sentencia más trascendente que ha dictado el Tribunal Constitucional, la que estamos discutiendo ahora, la 168, incluso una sentencia con bastante responsabilidad. Esté usted o no esté de acuerdo, pero es una sentencia con bastante responsabilidad, porque puso el dedo sobre la llaga donde históricamente nuestros gobernantes no lo habían hecho. Y si actualmente tenemos esta sentencia de la Corte y estamos discutiendo esto, se debe precisamente a que el Constitucional hizo lo que debieron de hacer los jefes de Estado históricamente. Yo lo veo muy positivo, el desempeño del Tribunal Constitucional. Debe de hacer más, pero se debe a incluso asuntos propios de su ley orgánica con relación a que también a la Constitución de la República a partir del 188, en el sentido de que el Tribunal Constitucional no fue dividido en salas, que es lo que se estila ya a nivel internacional. Entonces, al dividirlo en salas, por ejemplo, podemos tener una sala para que solamente conozca de amparo. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo una revisión de amparo que llega al Constitucional tiene que conocerlo los 13 jueces. El Pleno. Y eso entonces lo que hace es que dilata los procesos. Pudiéramos haber tenido una sala de 4 jueces, de 3 o 5 jueces, que conociera solo de amparo. Y entonces así pudiéramos agilizar más ese tipo de procedimiento que uno de sus principios que lo rige es la celeridad. ¿Y usted, pero se debe propio a la ¿sabe qué, don Mateo? Y discúlpame porque usted es el perito, el maestro. ¿Qué es lo que yo hostilo del Tribunal Constitucional? Que hay pocos jueces. Y para ser un tribunal de alta categoría, jerarquía en el país, donde hay un catedrático, un maestro de Derecho Constitucional como Milton Ray Guevara. Pero si bien es cierto, no menos cierto que ese tribunal no actúa con objetividad, porque no se le permite la base que ha creado. Bueno, doctor, yo no creo que si existe algún tipo de problema en el Constitucional no está en su composición de 13 jueces. Porque 3 son muchos, el de Argentina tiene 5. Exactamente. La media. Ahora, Argentina se plantea ahora aumentar el número de jueces. Sí. Pero no a 13 ni siquiera, porque la media incluso es entre 7 a 9. Por ejemplo, en Perú tiene 7. No es en la cantidad. Y si usted toma entonces incluso el caso de Estados Unidos, que la Corte Suprema de Estados Unidos conoce lo que tiene que ver con la casación, conoce la constitucionalidad, conoce los asuntos electorales en última instancia y es para toda la Unión Americana. Entonces nosotros tenemos aquí un tribunal constitucional para el aspecto constitucional, un tribunal superior electoral para el asunto superior electoral y tenemos la Suprema Corte de Justicia, es decir, y entre todos somos 35 jueces. Nosotros hacemos con 35 jueces lo que la Corte Suprema de Estados Unidos hace con 9. Bueno, nada más nos quedan un minuto. Don Mateo, fíjese, muy interesante. Yo espero que me vuelvan a invitar. Y me he sorprendido de la calidad de Mateito, porque conocí a Mateo cuando iniciaba casimmente el ejercicio recientemente como abogado, porque teníamos una gente en común, unas amistades, y me ha sorprendido, y luego después como fiscal, pero me ha sorprendido. Gracias, Manuel Mateo Calderón, por estar con nosotros. Ojalá que se repita la visita, que podamos seguir conversando estos temas. Me llama mucho la atención de que hay muchos jóvenes dedicados al derecho constitucional. Sí. Un sobrino mío, Amaury Reyes, está dedicado a esta área.
creo que va a dejar el Tribunal Constitucional ahora para irse a hacer el doctorado. Gracias, Mateo, por estar con nosotros, y a ustedes muchas bendiciones por seguirnos cada día aquí en los emblemáticos del Sanedrín, una ventana de opinión, de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. Muchas bendiciones para todos y para todas. Gracias.